Señor Ricardo. La voz de Carlos sonó amortiguada pero preocupada. Son casi las 11 de la noche. El equipo de limpieza está esperando en el pasillo para comenzar su turno en esta ala. ¿Desea que les indique que regresen más tarde? Ricardo cerró los ojos un instante, dejando que el peso de la realidad se asentara sobre sus párpados. Once still la noche. Otro día perdido. Otro día donde el balance general mostraba ganancias millonarias, pero un déficit emocional insalvable. No, Carlos, respondió Ricardo, su voz sonando ronca por el desuso de las últimas horas. Diles que procedan. Yo ya terminaba. Terminaba, señor. Hubo una pausa vacilante al otro lado de la línea, una hesitación que delataba la preocupación genuina del asistente. Permítame recordarle que la señora Elena llamó hace una hora. Preguntó si usted cenaría en casa. Le dije que probablemente trabajaría tarde, como de costumbre, pero ella no colgó inmediatamente. Hubo un silencio largo. El nombre de Elena cayó en la oficina como una piedra en un lago congelado, creando grietas invisibles en la compostura de Ricardo. Sintió un pinchazo agudo en el pecho, no físico, sino esa punzada familiar de culpa mezclada con impotencia. Elena, su esposa, la mujer que había jurado proteger y proveer, a quien le había dado todas las comodidades materiales imaginables, excepto lo único que realmente importaba: su presencia, su calor, su atención. Y más profundamente, la sombra que se cernía sobre su matrimonio, el secreto a voces que habitaba los pasillos de su mansión silenciosa: la imposibilidad de tener hijos. Dile que, Ricardo comenzó, pero las palabras se le atragantaron. ¿Qué podía decirle? Que estaba atrapado en una jaula de oro que él mismo había forjado, que el trabajo era el único lugar donde el ruido de sus pensamientos se apagaba. Dile que llegaré cuando pueda. No hay nada más que necesites, Carlos. Puedes irte. Señor, con todo respeto. La voz de Carlos ganó una firmeza inusual, impulsada por la lealtad. Usted no ha comido nada desde el almuerzo. Tiene una reunión a las 7 de la mañana. Si sigue a este ritmo, su salud. Mi salud es mi menor preocupación, Carlos, cortó Ricardo, con un tono más áspero del que pretendía, revelando la irritación de quien se siente acorralado por la verdad. El negocio no se duerme. Las oportunidades no esperan. Si yo paro, todo esto se desmorona. ¿Todo esto?, preguntó Carlos suavemente. ¿O solo es la única forma que tiene de no tener que enfrentar lo que hay? Cuando apaga la luz, el silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se quedó mirando el intercomunicador como si fuera un artefacto alienígena. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a señalar el elefante en la habitación, ese vacío enorme que ocupaba el espacio entre él y su esposa. La esterilidad no era solo un diagnóstico médico, era un muro que se había levantado entre ellos, ladrillo a ladrillo, con cada prueba fallida, con cada mirada de lástima en las reuniones familiares, con cada cuarto de niños que permanecía cerrado y cubierto con sábanas blancas en la planta alta de su casa. Ricardo había convertido ese dolor en combustible. Si no podía ser padre, sería el rey del mundo. Si no podía crear vida, crearía riqueza. Pero esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara, la ecuación no cuadraba. La riqueza no calentaba la cama. La riqueza no llenaba el silencio del comedor. Puedes retirarte, Carlos, dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro, derrotada. Como ordene, señor. Buenas noches. Y, cuídese. La línea se cortó. Ricardo se quedó solo de nuevo. El zumbido eléctrico de los servidores de la empresa en el sótano parecía subir de volumen, llenando el espacio que Carlos había ocupado. Se puso de pie, caminando hacia el ventanal. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre de 50 años, con el traje impecable pero los ojos hundidos, marcados por ojeras que ningún cosmético podría ocultar. Parecía un extraño. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre? Cuando el amor por Elena se había transformado en una obligación logística gestionada mediante transferencias bancarias y regalos costosos que ella recibía con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos. Recordó la última vez que habían intentado hablar realmente, hacía meses. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, con una taza de té que se había enfriado hacía rato. Había intentado hablar sobre adoptar, sobre abrir el corazón a otras posibilidades, sobre no dejar que la biología definiera su capacidad de amar. Ricardo se había levantado, había dicho que tenía una llamada importante, y se había encerrado en su estudio. Había huido. Había elegido los números sobre los sentimientos porque los números no juzgaban, no dolían, no exigían vulnerabilidad. Caminó de vuelta a su escritorio y su mano rozó un marco de fotos boca abajo.
No necesitaba verlo para saber qué era. Una ecografía. La única que habían tenido, años atrás, antes de que los médicos confirmaran lo inevitable. Lo mantenía así, no por olvido, sino porque no tenía el valor de tirarlo ni la fuerza para mirarlo. Era el monumento a su fracaso, el recordatorio constante de que su legado biológico terminaría con él. Todo ese imperio, todas esas empresas, todas esas propiedades. ¿Para quién eran? ¿Para qué servía acumular tanto si no había nadie a quien pasárselo? Nadie que llevara su sangre, nadie que recordara su nombre con amor cuando él ya no estuviera. Una sensación extraña comenzó a subir desde su estómago, una náusea leve que no tenía que ver con la comida. Era ansiedad, pero no la ansiedad habitual por las acciones o los mercados. Era algo más primal, más urgente. Miró el reloj de pulsera. Las 11:20. Normalmente, a esta hora, ya estaría en camino a casa, o más probablemente, en un hotel cerca de la oficina para evitar el trayecto y el silencio del coche. Pero hoy, el silencio de la oficina le resultaba opresivo. Las paredes de cristal, que durante el día ofrecían poder y dominio, ahora parecían una pecera donde él era el único pez, observando un mundo al que no podía acceder. Se sirvió un poco de agua de la jarra que Carlos dejaba siempre fresca. El líquido estaba frío, bajando por su garganta como un hilo de hielo. Se apoyó en el borde del escritorio, cerrando los puños. Los nudillos se pusieron blancos. Pensó en Elena sola en esa mansión inmensa. Los pasillos largos, las habitaciones vacías, el eco de sus propios pasos. Él la había dejado allí, aislada, mientras él se refugiaba en el trabajo. La había castigado por algo que no era culpa de ninguno de los dos, transformando su dolor compartido en un muro de indiferencia. De repente, el teléfono móvil sobre el escritorio vibró. No era una llamada, era un mensaje. Ricardo lo miró con recelo. Pocos tenían ese número. El nombre en la pantalla era Elena. Su corazón dio un vuelco violento contra sus costillas. Leyó el mensaje con manos que ahora temblaban visiblemente. La casa se siente muy grande hoy, Ricardo. El viento mueve las cortinas del salón como si alguien estuviera caminando. Solo quería saber si estás bien. No es necesario que respondas. Solo, ten cuidado al conducir si decides venir. Las palabras simples golpearon a Ricardo con la fuerza de un mazo. La casa se siente muy grande. Ella también lo sentía. El vacío no era solo suyo. Ella estaba allí, en la oscuridad, sintiendo el mismo frío, esperando un fantasma. Y sin embargo, en medio de su propio dolor, ella se preocupaba por su seguridad al conducir. Ese amor incondicional, ese cuidado que persistía a pesar del abandono emocional, fue demasiado para soportar en ese momento. Ricardo tuvo que apoyarse con ambas manos en el escritorio para no caer. Una oleada de mareo lo envolvió. La realidad de su vida, desnuda y cruda, se le vino encima sin filtros. Había construido una vida basada en el control. Controlaba mercados, controlaba empleados, controlaba sus emociones. Pero no podía controlar el latido de su propio corazón, ni el dolor de su esposa, ni el silencio de su hogar. Y por primera vez en años, el control se le escapaba de las manos. La sensación de vulnerabilidad era aterradora. Se llevó una mano al pecho, sintiendo la tela fina de la camisa bajo la cual su corazón aceleraba el ritmo. No era un infarto, era el despertar de una conciencia largamente dormida. Miró hacia la puerta de su oficina. Estaba cerrada. Más allá, el pasillo estaba oscuro, solo iluminado por las luces de emergencia. Podía quedarse allí. Podía enviar un mensaje diciendo que se quedaría a dormir en la suite ejecutiva. Podía evitar la conversación incómoda, la tensión, la mirada de decepción que temía encontrar en los ojos de Elena. Era lo lógico. Era lo seguro. Pero el mensaje de ella. El viento mueve las cortinas. Era una invitación sutil. Una señal de que algo no estaba bien, o quizás, una metáfora de su propia vida. Todo se movía por fuerzas invisibles que ellos no podían dominar. Ricardo sintió una punzada de miedo, pero también un destello de esperanza, tenue como la llama de una vela en una tormenta. ¿Y si volvía? ¿Y si por una vez no volvía como el millonario ocupado, sino como el marido caminó hacia el perchero y tomó su abrigo? La tela pesada cayó sobre sus hombros como una armadura, pero esta vez se sintió diferente. No era la armadura del guerrero de negocios, era la capa de alguien que viene a buscar refugio. Se miró al espejo del vestíbulo de la oficina. Se ajustó la corbata, pero luego, impulsivamente, la aflojó. Necesitaba respirar. Necesitaba sentir el aire en su cuello.
Apagó la lámpara de escritorio. La oficina se sumió en la penumbra, iluminada solo por la luz de la ciudad que se filtraba por los ventanales. Las sombras se alargaron, pero ya no parecían amenazantes, solo tristes. Ricardo tomó sus llaves. El sonido del metal chocando suavemente resonó en el silencio. Era un sonido definitivo. El sonido de una decisión tomada. Al salir al pasillo, sus pasos resonaron con más fuerza que de costumbre. El seguridad de la planta baja le saludó con sorpresa al verle bajar a esa hora. ¿Se retira, señor Ricardo?, preguntó el guardia, abriendo la puerta de cristal automáticamente. Sí, respondió Ricardo, y su voz sonó firme, con una determinación que no había tenido en años. Me voy a casa. El aire de la noche lo golpeó al salir del edificio. Olía a lluvia y a asfalto mojado. Se subió al coche, un vehículo de lujo que normalmente conducía su chofer, pero esa noche tomó el volante él mismo. Necesitaba sentir el control del volante, pero también necesitaba ese tiempo a solas en el trayecto para prepararse. Al encender el motor, el silencio del habitáculo fue absoluto. Puso el coche en marcha y se integró al tráfico nocturno, mucho más ligero que durante el día. Mientras conducía, las luces de la ciudad pasaban como estelas borrosas. Ricardo no pensaba en las fusiones ni en las acciones. Pensaba en la puerta de entrada de su casa. Pensaba en si Elena estaría despierta. Pensaba en el cuarto cerrado al final del pasillo. Una intuición extraña, irracional, comenzó a crecer en su interior. No era solo él. Deseo de reconciliarse. Era algo más. Una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre y él necesitaba estar allí para presenciarlo. Aceleró ligeramente, respetando los límites pero con una premura nueva. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo de su ansiedad. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Como un metrónomo contando los segundos que lo separaban de su destino. No sabía lo que iba a encontrar. Solo sabía que no podía quedarse en la oficina ni un minuto más. El vacío de allí arriba se había vuelto insoportable, y la única cura posible, la única medicina para esa enfermedad del alma, estaba esperándolo en la quietud de su hogar, en la persona de la mujer que había dejado esperar demasiado tiempo. La ciudad se fue despejando a medida que se acercaba a la zona residencial, los edificios altos dando paso a árboles y mansiones rodeadas de jardines. Su mansión se alzaba al final de una calle y envolvía la propiedad. Ricardo dejó que el coche avanzara lentamente por el camino de gravilla, las ruedas triturando las piedras pequeñas con un sonido crujiente que le pareció excesivamente loud en el silencio absoluto del entorno. La mansión se alzaba frente a él como un monumento de piedra caliza, imponente y fría, con sus ventanas oscuras salvo por una única luz tenue que parpadeaba en la planta baja, como el latido débil de un corazón que se negaba a detenerse. Esa luz era Elena. Siempre era Elena la que mantenía una llama encendida, esperando un regreso que muchas veces se convertía en una madrugada solitaria. Apagó el motor y el silencio volvió a caer sobre él, pero ahora era un silencio diferente, cargado con la humedad del jardín y el aroma de las rosas que Elena cuidaba con esmero, aunque nadie más las viera. Ricardo se quedó un momento dentro del vehículo, con las manos aún sobre el volante, sintiendo el cuero frío bajo sus palmas. Observó la fachada de la casa. Cada ventana era un ojo cerrado, cada columna de mármol un recordatorio de la estabilidad financiera que había logrado construir, pero que ahora se sentía como una jaula dorada. Pensó en lo que había sido el día de Elena. Mientras él firmaba contratos y discutía porcentajes, ella había caminado por estos mismos pasillos, sola, con el peso de un diagnóstico médico que había convertido su cuerpo en un campo de batalla silencioso. La esterilidad no era solo una palabra clínica, era una sombra que se sentaba con ella en el desayuno, que la acompañaba mientras regaba las plantas, que se acostaba con ella en la cama king size donde dormían separados por un abismo de incomunicación. Ricardo salió del coche y el aire fresco de la noche le golpeó el rostro, despejando ligeramente la niebla de cansancio que nublaba su mente. Caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando sobre el empedrado. Al llegar al umbral, no tuvo que buscar las llaves. Sabía que Elena nunca cerraba con llave cuando él estaba fuera tarde. Era una señal de confianza, o quizás de resignación, la certeza de que nada malo podía ocurrirle a quien ya lo había perdido casi todo. Empujó la pesada puerta de roble y ésta se abrió sin resistencia, revelando el vestíbulo sumido en la penumbra. El interior olía a limpio, a productos de limpieza costosos y a flores secas, pero underneath había un olor más difícil de definir, un aroma a tiempo detenido.
Ricardo cerró la puerta detrás de sí y el clic de la cerradura sonó como un disparo en la quietud. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, caminando sobre la alfombra persa que amortiguaba sus pasos. La casa era inmensa, llena de objetos de arte, esculturas y cuadros que habían sido adquiridos para llenar espacios vacíos, pero que solo conseguían hacer que el vacío se sintiera más grande. Cada objeto era un intento de comprar belleza para compensar la falta de vida. Elena, llamó suavemente, su voz sonando extraña en la vastedad del hall. No hubo respuesta inmediata. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Caminó hacia la sala de estar, guiado por la luz tenue que había visto desde fuera. Al cruzar el umbral de la habitación, la vio. Elena estaba sentada en el sofá de terciopelo azul, con las piernas recogidas bajo una manta de lana gruesa. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero no estaba leyendo. Su mirada estaba perdida en la chimenea apagada, fija en las brasas frías que no existían. Llevaba puesta una bata de seda clara que le daba un aspecto frágil, casi translúcido bajo la luz de la lámpara de pie. Su cabello, usualmente recogido con elegancia, caía suelto sobre sus hombros, enmarcando un rostro donde las líneas de preocupación habían comenzado a tallarse suavemente alrededor de los ojos. Al escuchar la voz de Ricardo, Elena se sobresaltó, cerrando el libro de golpe. Se giró hacia él, y en sus ojos hubo un destello de sorpresa tan genuino que dolió verla. No esperaba que él estuviera allí. No a esa hora. No con esa expresión en el rostro. Ricardo, dijo ella, su voz sonando ronca por el desuso. No pensé que vendrías. Carlos dijo que tendrías una noche larga. Ricardo se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido que podría huir al menor movimiento brusco. Se detuvo a 1 metro de distancia, sintiendo la distancia emocional que lo separaba físicamente. Cancelé todo, respondió él, buscando las palabras correctas, aquellas que no había practicado en años. Leí tu mensaje. La casa, dijiste que se sentía muy grande. Elena bajó la mirada hacia sus manos, que se aferraban a los bordes de la manta. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Es solo el viento, murmuró, aunque ambos sabían que no era solo el viento. A veces, el silencio tiene peso. Se acumula en las esquinas. Ricardo sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. El silencio. Ese era su verdadero enemigo. No la falta de dinero, ni la competencia, ni el mercado. Era el silencio que él había permitido que creciera entre ellos, alimentado por su cobardía para enfrentar el dolor de no tener hijos. Elena había cargado con ese silencio sola, día tras día, mientras él se escondía detrás de sus reuniones. Lo siento, Elena, dijo Ricardo, y por primera vez, las palabras no sonaron a disculpa corporativa. Sonaron a ruptura. Lo siento por dejarte sola aquí. Por dejar que te convirtieras en la guardiana de esta prisión bonita. Elena levantó la vista. Había lágrimas acumuladas en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Había aprendido a contener el llanto, a tragárselo para no incomodar, para no ser una carga más en la vida ya complicada de su marido. No es una prisión, Ricardo, respondió ella, con una suavidad que denotaba una tristeza profunda. Es nuestro hogar. O lo intentamos que fuera. Sé que tú también estás atrapado. Sé que el trabajo es tu forma de lidiar con lo que no podemos tener. La mención indirecta de su incapacidad para tener hijos flotó en el aire entre ellos, pesada y tangible. Ricardo dio un paso más, acortando la distancia. Podía ver las pequeñas arrugas de expresión alrededor de la boca de Elena, marcas de sonrisas forzadas y de mordiscos en el labio para no gritar de frustración. No debería ser así, dijo él, con la voz quebrada. No deberías tener que lidiar con esto sola. He sido un egoísta. He pensado que proveer techo y lujo era suficiente, que el dinero podía compensar lo que la naturaleza nos negó. Elena negó lentamente con la cabeza, y una lágrima finalmente escapó, deslizándose por su mejilla pálida. El dinero no calienta, Ricardo. El dinero no llena los brazos, susurró ella, su voz cargada de una emoción contenida durante años. Hay días en los que camino por el pasillo de arriba y miro las puertas cerradas. La habitación azul, la amarilla, las que preparamos hace 5 años. Y siento que soy incompleta, que te he fallado, que no te di lo que más querías. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Escucharla verbalizar ese sentimiento de inadecuación, esa culpa injusta que ella cargaba, fue devastador. Él había pensado que ella lo culpaba a él, o que simplemente había aceptado su destino con frialdad.
No sabía que ella se sentía rota, insuficiente. Nunca me has fallado, dijo Ricardo, arrodillándose frente al sofá, quedando a la altura de ella, rompiendo la jerarquía física que siempre mantenía entre ellos. Eres tú quien se ha quedado aquí, esperando. Soy yo quien ha fallado. He tenido miedo. Miedo de mirar el vacío de frente. Elena extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Ricardo. Su piel estaba fría, pero su toque quemaba con una intensidad emocional que lo hizo cerrar los ojos. El miedo es humano, Ricardo, dijo ella, acariciando su rostro con una ternura que él no merecía. Pero el tiempo pasa. Y yo no puedo seguir viviendo en espera. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir siendo dos fantasmas habitando la misma casa. Ricardo abrió los ojos y la miró fijamente. Había una determinación nueva en la mirada de Elena, algo que no había visto antes. No era resignación. Era decisión. Como si hubiera tomado una resolución importante mientras él estaba fuera construyendo imperios. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, con un presentimiento extraño agitándose en su interior. Elena retiró la mano lentamente y la dejó caer sobre el libro cerrado en su regazo. Sonrió, pero era una sonrisa misteriosa, cargada de un secreto que brillaba en sus ojos húmedos. Quiero decir que hoy no es un día cualquiera, dijo ella, su voz ganando un tono de firmeza. Y que quizás, solo quizás, el vacío no está tan vacío como crees. He estado haciendo cosas, Ricardo. Cosas que requieren valor. Cosas que tú no te atreviste a hacer. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué había estado haciendo ella? ¿A qué se refería? La casa parecía la misma. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera había cambiado. El aire se sentía más denso, más eléctrico. ¿Qué cosas, Elena?, preguntó él, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprehensión. Elena se puso de pie, dejando caer la manta al suelo. Se alzó frente a él, y por primera vez en años, pareció más alta, más fuerte. La fragilidad de antes se había transformado en una fortaleza silenciosa. No aquí, dijo ella, extendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse. No puedo decírtelo aquí. Tienes que verlo. Tienes que sentirlo. Porque si te lo cuento, pensarás que es una locura. Pero si lo ves con tus propios ojos, entenderás por qué tuve que actuar sola. Ricardo tomó su mano. Estaba temblando, pero la apretó con fuerza. Se puso de pie, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era firme. La casa, que momentos antes le había parecido un mausoleo de silencio, ahora parecía contener un secreto vibrante, algo que palpitaba en las paredes, algo que había estado escondido a plena vista. Llévame, dijo él, simplemente. Elena asintió y comenzó a caminar hacia el pasillo que llevaba a la ala este de la casa. Ricardo la siguió, paso a paso, sintiendo como su corazón aceleraba el ritmo. Cada paso que daban se alejaba de la vida que conocían, de la rutina de dolor y silencio, y se acercaba a algo desconocido. Elena caminaba con propósito, sin mirar atrás, segura de que él la seguiría. Y él la seguía, no por obligación, sino porque en ese momento, en la quietud de la noche, ella era la única brújula que tenía. Mientras caminaban por el pasillo largo, Ricardo notó detalles que antes había ignorado. Había juguetes pequeños colocados estratégicamente en las mesas auxiliares, no como decoración, sino como si alguien los hubiera dejado allí recientemente. Había un olor suave a talco y leche que se mezclaba con el aroma de las flores secas. Su mente intentaba racionalizar lo que percibía, descartándolo como imaginación producto del cansancio, pero sus sentidos no le mentían. Algo había cambiado en su hogar. Algo vivo. Elena se detuvo frente a una puerta que siempre había estado cerrada con llave, el antiguo cuarto de invitados que nunca usaban. Puso la mano en el pomo y se giró hacia Ricardo. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. «Prométeme algo, Ricardo», dijo ella, su voz apenas un susurro urgente. «Lo que sea», respondió él, sin dudar. «Prometin que abrirás tu corazón antes de abrir tu mente. Que no juzgarás con la lógica fría que usas en la oficina. Que sentirás primero». Ricardo la miró, confundido pero comprometido. «Te lo prometo». Elena asintió, satisfecha. Giró el pomo y la puerta se abrió con un chirrido suave. Una luz cálida y dorada se derramó desde el interior del cuarto, iluminando sus rostros en la penumbra del pasillo. Ricardo entrecerró los ojos, cegado momentáneamente por el cambio brusco de luminosidad. Cuando su vista se ajustó, lo que vio dentro de la habitación hizo que el aire se le escapara de los pulmones.
No era el cuarto de invitados polvoriento que recordaba. Era algo completamente diferente. Algo que desafía toda lógica, toda biología, todo lo que él creía saber sobre su vida estéril y vacía. Y en incapaces de sostener el peso de su cuerpo y, más aún, el peso de lo que sus ojos estaban registrando. Sintió como la gravedad se intensificaba, tirando de él hacia el suelo de madera pulida del pasillo. Justo cuando la oscuridad amenazaba con bordear su visión, sintió los brazos de Elena rodeando su cintura, firmes y sólidos como un roble antiguo. Ella lo sostuvo con una fuerza que no sabía que poseía, evitando que se desplomara completamente. «Respira, Ricardo», susurró ella cerca de su oído. Su voz era un ancla en medio del huracán que desataba su mente. «Solo respira. No es un sueño. Estoy aquí». Ricardo jadeó, buscando aire como un buzo que emerge demasiado rápido a la superficie. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tal violencia que temió que se rompiera. Se apoyó pesadamente en el marco de la puerta, con la mano temblando mientras se aferraba a la madera para mantenerse erguido. Lentamente, forzando a sus párpados a permanecer abiertos, volvió a mirar hacia el interior de la habitación. Y allí estaba. La imagen se confirmó, nítida y devastadora. La habitación que durante 5 años había permanecido cerrada, cubierta de polvo y olvidada como un monumento a su fracaso biológico, había sido transformada. Las paredes, antes de un blanco clínico y frío, ahora estaban pintadas de un azul suave, como el cielo justo antes del amanecer. En las esquinas, móviles de estrellas y lunas de madera giraban lentamente con la corriente del aire, proyectando sombras danzantes sobre el techo. Pero el centro de todo, el epicentro de ese terremoto emocional, era la cuna. Una cuna de madera blanca, robusta y acolchada, situada bajo la luz cálida de una lámpara con forma de nube. Y dentro de la cuna, envuelto en una manta de algodón fino, había un bebé. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de nuevo. No era una alucinación. Podía ver el suave movimiento del pecho del pequeño al respirar, el puño cerrado descansando cerca de su mejilla, los pestaños oscuros que contrastaban con la piel pálida. Un sonido suave, un suspiro infantil, llegó hasta sus oídos y resonó en lo más profundo de su ser, despertando instintos que creía extintos, enterrados bajo capas de cinismo y trabajo excesivo. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que nació desde las entrañas. Era demasiado. Era imposible. La ciencia, los médicos, las lágrimas silenciosas de Elena en las clínicas de fertilidad, todo le había dicho que esto no podía existir para ellos. ¿Cómo?, logró articular Ricardo. Su voz era un hilillo de sonido, rota por la emoción. Elena, dijiste que, los médicos. Elena no lo soltó. Mantuvo su peso sobre ella, guiándolo suavemente para que se sentara en una mecedora que había sido colocada cerca de la cuna, fuera del cuarto pero con vista directa al interior. Ricardo se dejó caer, sintiendo como la madera crujía bajo su peso. Se cubrió el rostro con las manos, frotándose los ojos como si quisiera borrar la imagen, pero al quitarlas, el bebé seguía allí, dormido, ajeno al caos que había provocado su existencia en aquel hogar. Los médicos tenían razón sobre nosotros, Ricardo, dijo Elena, sentándose en el reposabrazos de la mecedora, acariciando el hombro de su marido con una ternura infinita. Biológicamente, no podíamos tener un hijo. Eso no ha cambiado. Pero el amor no sigue reglas biológicas. El amor busca caminos donde no los hay. Ricardo bajó las manos y la miró, con los ojos enrojecidos y llenos de un miedo profundo. ¿De dónde viene?, preguntó, con la voz tensa por la sospecha y la confusión. Es legal, Elena. Dime que no has hecho algo imprudente. No puedo perderte. No puedo perder esto. Es legal, afirmó ella con calma, aunque sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha cruzado un desierto para llegar al oasis. Es una guarda provisional con fines de adopción. Lleva 3 días con nosotros. Lo supe hace un mes a través de una fundación con la que colaboro en silencio. Era un bebé abandonado, sin familia, esperando un hogar. Cuando vi su expediente, cuando vi su foto, supe que era nuestro. Supe que el vacío en esta casa no era para ser llenado con cosas, sino con él. Ricardo negó con la cabeza, intentando procesar la información. 3 días. Ella había estado cuidando a un niño bajo el mismo techo que él, mientras él dormía en la suite principal o trabajaba hasta tarde, completamente ajeno a la vida que latía a pocos metros de su habitación. La culpa lo golpeó con la fuerza de un mazo físico. 3 días, murmuró,
sintiendo como la vergüenza le quemaba la garganta. ¿Has estado sola con él? 3 días mientras yo estaba en la oficina quejándome del silencio. No estaba sola, corrigió Elena suavemente. Lo estaba él. Y yo. Pero sabía que si te lo decía antes de que estuvieras listo, lo rechazarías. Tenía miedo de que tu miedo contagiara al bebé. Tenía que esperar a que el destino te trajera a casa antes de tiempo. Y hoy algo te trajo. Ricardo miró hacia la cuna de nuevo. El bebé se movió ligeramente, emitiendo un pequeño quejido. Instintivamente, Ricardo se tensó, como si el sonido fuera una alarma. Pero Elena no se inmutó. Se levantó y entró en la habitación con pasos silenciosos. Se inclinó sobre la cuna y colocó su mano sobre el pequeño cuerpo, acunándolo sin despertarlo. El bebé se calmó al instante, reconociendo el calor de su madre adoptiva. «Míralo, Ricardo», dijo Elena sin girarse, su voz cargada de una súplica silenciosa. «No es una transacción. No es un negocio. Es una vida. Una vida que nos necesita tanto como nosotros la necesitamos a ella. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que no eres capaz, que eres demasiado viejo, que tu corazón está demasiado endurecido por los negocios. Pero yo veo lo que tú no ves. Veo cómo miras las familias en el parque cuando crees que nadie te observa. Veo cómo guardas los dibujos que los hijos de tus empleados te regalan en Navidad. Tú quieres esto tanto como yo». Ricardo se puso de pie lentamente. Las piernas aún le temblaban, pero ya no era por el shock, sino por la adrenalina de una emoción nueva, peligrosa y maravillosa. Caminó hacia el umbral de la habitación, pero se detuvo allí, como si hubiera una barrera invisible que le impedía cruzar. Cruzar ese umbral significaba aceptar. Significaba dejar de ser el hombre que era hasta ese momento. Significaba responsabilizarse de un ser humano vulnerable, alguien que no podía ser comprado ni controlado. «Tengo miedo», Elena confesó, y fue la verdad más honesta que había dicho en décadas. «Miedo de no ser suficiente. Miedo de que cuando crezca, se dé cuenta de que soy un fracaso. Miedo de que el mundo le haga daño y yo no pueda protegerlo con dinero». Elena se giró y le extendió la mano desde dentro de la habitación, invitándolo a cruzar la línea. «Nadie es suficiente, Ricardo. Todos aprendemos sobre la marcha. Eso es ser padre. No es saberlo todo. Es estar ahí cuando no se sabe. El dinero no lo protegerá de todo, es verdad. Pero tu amor sí. Tu presencia sí. Y no estarás solo. Estaremos juntos. Como debimos haber estado desde el principio». Ricardo miró la mano de su esposa. Era la misma mano que había sostenido en el altar, la misma que había soltado gradualmente a lo largo de los años de frustración. Ahora, esa mano era un puente hacia una nueva vida. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la habitación, que olía a talco, a leche tibia y a esperanza. Dio el paso. Cruzó el umbral. El suelo de la habitación se sintió diferente bajo sus pies, más estable. Se acercó a la cuna, poniéndose al lado de Elena. Desde esta cercanía, podía ver los detalles: la curva de la nariz del bebé, la suavidad de su cabello, la paz absoluta con la que dormía. Ricardo extendió un dedo, dudoso, y rozó suavemente la mejilla del niño. La piel era increíblemente suave, caliente y real. El bebé se estremeció ligeramente ante el contacto y luego se relajó, como si reconociera el toque de su padre. En ese instante, algo se rompió dentro de Ricardo. No fue un quebranto doloroso, sino la ruptura de un cascarón que lo había protegido y aislado durante años. Las lágrimas que había contenido durante toda su vida adulta, las lágrimas de las consultas médicas, de los aniversarios solos, de los éxitos vacíos, finalmente brotaron. No hubo sollozos ruidosos, solo un flujo silencioso que bajó por su rostro, cayendo sobre la barandilla de la cuna. «Es tan pequeño», susurró, con la voz estrangulada por el llanto. «¿Cómo vamos a cuidar algo tan pequeño? Con grandes corazones», respondió Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Ricardo, uniéndose a él en el llanto, pero era un llanto de liberación, de limpieza. «Ya lo estamos haciendo». Ricardo pasó el brazo por los hombros de Elena y la atrajo hacia sí. Permanecieron allí, de pie junto a la cuna, mirando dormir al niño que había llegado para salvarlos de sí mismos. El silencio de la casa ya no era opresivo. Ahora, el silencio estaba lleno de presencia. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el silencio sagrado de quien protege un sueño. Ricardo supo, con una certeza absoluta que trascendía la lógica financiera, que su vida había terminado en ese momento y otra había comenzado.
El millonario que había entrado por la puerta esa noche había muerto casi desmayado en el umbral. El hombre que estaba allí, llorando junto a su esposa y su hijo, era alguien nuevo. ¿Cómo se llama?, preguntó Ricardo después de un largo rato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Elena sonrió, una sonrisa verdadera que llegaba hasta los ojos, iluminando su rostro cansado. Aún no tiene nombre definitivo en los papeles. Esperaba a que estuvieras aquí para elegirlo juntos. Pero yo he estado llamándolo Lucas. Significa el que trae la luz. Ricardo Moreau Albibi, el Lucas. La luz. Era exactamente eso. Una luz que había penetrado las grietas de su alma oscurecida. Lucas, repitió Ricardo, probando el sonido en su boca. Lucas. Sonaba firme, pero suave. Lucas. Bienvenido a casa, hijo. Las palabras hijo salieron de sus labios con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento correcto para ser dichas. No era biología, era elección. Y en ese momento, bajo la luz tenue de la lámpara en forma de nube, Ricardo entendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las cuentas bancarias ni en los edificios de cristal. Estaba en ese cuarto, en ese calor, en esa confianza absoluta de un ser dormido que sabía, instintivamente, que estaba seguro. Sin embargo, mientras la emoción los envolvía, una sombra de realidad comenzó a asomar en la mente pragmática de Ricardo. La adopción, los papeles, el futuro. Pero esa noche, esa primera noche, no era para las preocupaciones. Era para el milagro. Elena pareció leer sus pensamientos, porque apretó su mano con fuerza. Mañana hablaremos con el abogado, dijo ella, anticipándose a su ansiedad. Mañana arreglaremos el mundo. Pero esta noche es solo nuestra. Solo de los tres. Ricardo asintió, agradecido por la sabiduría de su mujer. Se inclinó sobre la cuna una vez más y besó suavemente la frente de Lucas. El bebé no se despertó, pero pareció sonreír en sueños. Ricardo se enderezó y miró a Elena. Por primera vez en años, no vio a la esposa decepcionada ni a la mujer triste. Vio a su compañera, a su socia en esta nueva aventura, a la madre de su hijo. Gracias, dijo él, y la palabra se quedó corta para expresar todo lo que sentía. Gracias por no rendirte. Gracias por esperar. Gracias por traer la luz cuando yo solo veía oscuridad. Nunca me rendí, Ricardo, respondió ella, acariciando su cheek. Solo estaba preparando el nido. Sabía que algún día el pájaro volvería a casa. Se quedaron allí un rato más, en silencio, escuchando la respiración rítmica de Lucas. Fuera, la noche seguía siendo oscura y el viento seguía soplando, pero dentro de esa habitación, el invierno había terminado. Ricardo sintió una paz profunda asentarse en su pecho, reemplazando la ansiedad constante que había sido su compañera durante décadas. Sabía que los desafíos vendrían. Sabía que habría noches sin dormir, preocupaciones, miedos. Pero también sabía que ya no tendría que enfrentarlos solo. Él como si temiera que si la retiraba, la escena se desvaneciera como humo. Elena, sensing la necesidad de él de procesar lo inexplicable, le tomó suavemente del brazo y lo guió hacia un pequeño sillón ubicado en la esquina de la habitación, lejos en Oak para no despertar al pequeño, pero cerca en Oak para vigilar su sueño. Se sentaron juntos, los hombros rozándose, un contacto físico que había sido escaso en los últimos años y que ahora se sentía eléctrico, cargado de una corriente de reconciliación. Ricardo apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos nuevamente, aunque esta vez no era por shock, sino por una abrumadora sensación de culpa que comenzaba a emerger desde las profundidades de su conciencia. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba lleno de preguntas no formuladas, de años de palabras no dichas que flotaban en el aire como polvo en un rayo de luz. Necesito entender, Elena, dijo Ricardo finalmente, bajando las manos y mirándola a los ojos. Su voz era grave, cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Necesito saber por qué. ¿Por qué lo hiciste sola? ¿Por qué esperaste a que casi colapsará para mostrármelo? No confiabas en mí, Elena negó con la cabeza lentamente, sus ojos brillando con una humedad contenida. Tomó las manos de Ricardo entre las suyas, entrelazando sus dedos con una firmeza que buscaba transmitir seguridad. No es cuestión de confianza, Ricardo. Es cuestión de tiempo, respondió ella, su voz suave pero steady por una convicción inquebrantable. Durante años, esperé. Esperé a que volvieras temprano del trabajo. Esperé a que quisieras hablar de nosotros.
Esperé a que el dolor de no tener hijos biológicos no te paralizara. Pero el tiempo pasaba y tú te encerrabas más. Cada día que pasaba en esa oficina era un día que yo sentía que me marchitaba por dentro. Ricardo apretó los labios, doliéndole cada palabra porque sabía que era la verdad absoluta. No había defensa posible contra la realidad de su ausencia. Llegó un punto, continuó Elena, mirando hacia el bebé dormido mientras hablaba, en que me di cuenta de que si seguía esperando tu permiso para ser feliz, para ser madre, nunca sucedería. No porque tú no quisieras, sino porque tu miedo era más grande que tu deseo. Y yo no podía dejar que el miedo ganara. No podía dejar que nos convirtiéramos en dos extraños viviendo en la misma casa hasta que la vida se nos acabara. ¿Y decidiste que el riesgo valía la pena?, preguntó Ricardo, refiriéndose a la adopción unilateral, al secreto. Podría haberme enfadado. Podría haber dicho que no. Lo sé, admitió Elena, con un suspiro tembloroso. Fue la apuesta más grande de mi vida. Más grande que cualquier inversión que hayas hecho nunca. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que cuando vieras esto, cuando vieras que era posible amar sin sangre, tu corazón respondería. Tenía que protegerte de tu propia cobardía, Ricardo. A veces, amar significa empujar a la persona que quieres hacia donde necesita estar, aunque se resista al principio. Ricardo sintió que las palabras de Elena le calaban hondo, disolviendo las últimas barreras de su orgullo. Se dio cuenta de que ella no había actuado por capricho, sino por una desesperación amorosa, por un intento último de salvar lo que quedaba de su matrimonio y de su propia humanidad. Ella había tomado las riendas cuando él había soltado el volante. Me siento indigno, confesó Ricardo, su voz apenas un susurro en la penumbra. Has cargado con esto sola. Has luchado sola mientras yo me escondía detrás de mis cifras. ¿Cómo puedes mirarme sin rencor? Elena se inclinó hacia él y apoyó su frente contra la de Ricardo, cerrando los ojos. Porque el rencor no construye nada, Ricardo. El rencor solo llena más habitaciones vacías. Yo no quiero tener la razón, quiero tener una familia. Y tú eres parte de esa familia. Sin ti, esto no estaría completo. Lucas no necesita solo una madre, necesita un padre. Y tú necesitas ser ese padre tanto como él necesita tenerte. Ricardo cerró los ojos, dejando que las lágrimas volvieran a fluir, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Sentía como si una losa de piedra que había llevado sobre los hombros durante décadas se hubiera desintegrado finalmente. La presión por ser perfecto, por proveer financieramente, por compensar con dinero lo que faltaba en amor, se desvanecía ante la simplicidad de un bebé durmiendo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó él, abriendo los ojos y mirando alrededor de la habitación, como si evaluara los desafíos prácticos que se avecinaban. Los papeles, los trámites, la fundación. ¿Qué pasa si cambian de opinión? ¿Qué pasa si el sistema nos lo quita? La preocupación pragmática de Ricardo emergía nuevamente, un mecanismo de defensa habitual, pero esta vez no era para evadir, sino para proteger. He hablado con los mejores abogados de familia, respondió Elena, recuperando un tono de calma estratégica. Todo está en regla. La guarda provisional y es sólida. Hemos cumplido con todos los requisitos. Lo hice en secreto porque necesitaba tener todo asegurado antes de ponerte frente al hecho consumado. Sabía que si había alguna duda legal, tú te habrías echado atrás por miedo a perder. Ahora que lo tienes en brazos, sé que lucharás como un león para que nadie se lo lleve. Ricardo asintió lentamente. Era cierto. Ahora que había sentido el calor de la mejilla de Lucas, ahora que había pronunciado la palabra hijo, cualquier amenaza externa se convertiría en un enemigo a batir. Su instinto protector, antes adormecido, se había activado con una ferocidad sorprendente. Lucharé, prometió Ricardo, apretando la mano de Elena con fuerza. Lucharé con todo lo que tengo. No solo con dinero, sino con presencia. No volveré a llegar tarde. No volveré a dejar que el trabajo sea más importante que esto. Te lo juro, Elena. No necesito juramentos eternos, Ricardo, dijo ella con una sonrisa triste pero esperanzadora. Solo necesito mañana. Y pasado. Solo necesito que estés aquí cuando él despierte. Que estés aquí cuando llore. Que estés aquí cuando nosotros tengamos miedo. Eso es todo lo que pido. Ricardo se puso de pie y caminó nuevamente hacia la cuna. Miró a Lucas, que dormía profundamente, ajeno a que había sido el catalizador de la salvación de un matrimonio. Extendió el dedo y el bebé, como si sintiera su presencia, envolvió su dedo pequeño con su mano diminuta. El agarre fue firme, instintivo.
Ricardo sintió que ese pequeño puño lo sostenía a él, evitando que cayera de nuevo en la oscuridad de su vida anterior. «Es increíble», murmuró Ricardo, maravillado por la fuerza de ese pequeño ser. «Tiene tanta fuerza». «Es la fuerza de la vida», dijo Elena, poniéndose de pie y uniéndose a él junto a la cuna. «La vida siempre encuentra un camino, Ricardo. A veces no es el camino que planeamos. A veces es un camino lleno de baches y miedos. Pero es el camino correcto». Se quedaron allí un largo rato, observando la respiración del niño. El reloj en la pared marcaba la 1 de la madrugada. El mundo exterior seguía girando, indiferente a lo que ocurría en aquella habitación, pero para Ricardo y Elena, el universo se había reiniciado. Los problemas no habían desaparecido, los trámites de adopción serían largos, la adaptación sería difícil, las noches sin dormir llegarían. Pero la soledad, esa enemiga silenciosa que había habitado los pasillos de la mansión, había sido expulsada. Ricardo se giró hacia Elena y la abrazó, rodeándola completamente con sus brazos, enterrando el rostro en su cabello. Ella se dejó abrazar, relajando todo el cuerpo contra él, como si finalmente pudiera soltar la tensión que había mantenido durante meses de secreto y espera. «Gracias por no rendirte con nosotros», susurró Ricardo contra su cabello. «Nunca me rendí», respondió ella, devolviendo el abrazo con la misma intensidad. Solo estaba esperando el momento correcto para plantar la semilla. Y hoy, la tierra estaba lista. Se separaron lentamente, sin dejar de mirarse. Había un nuevo respeto en los ojos de Ricardo, una admiración renovada por la mujer que tenía frente a él. Ya no la veía como la esposa pasiva que esperaba en casa, sino como una socia igual, una guerrera que había luchado por su felicidad cuando él había capitulado. «Deberíamos intentar dormir», sugirió Elena, aunque sabía que ninguno de los dos conciliaría el sueño fácilmente. «Mañana será un día largo. Tenemos que llamar al abogado, preparar la habitación definitiva, comprar cosas. Yo me encargo de las compras», dijo Ricardo, con un destello de su antigua eficiencia, pero ahora dirigida a un propósito noble. «Mañana mismo voy a la ciudad. Quiero elegir yo la cuna definitiva, los juguetes, la ropa. Quiero participar en todo». «Me gustaría eso», sonrió Elena. «Pero ahora, ven. Dejemos que descanse». Apagaron la lámpara de la nube, dejando solo una pequeña luz nocturna que proyectaba estrellas en el techo. Salieron de la habitación en silencio, cerrando la puerta con un cuidado extremo, como si cerraran la puerta de un templo sagrado. En el pasillo, la casa ya no parecía inmensa ni vacía. Las sombras ya no eran amenazantes. Ricardo tomó la mano de Elena y caminaron juntos hacia su habitación, pero sabían que nada sería igual. Antes de entrar, Ricardo se detuvo y miró hacia la puerta cerrada del cuarto de Lucas. «¿Crees que algún día entenderá?», preguntó, con una duda repentina asomando en su voz. «Entenderá que no es nuestro por sangre, pero que es nuestro por elección». Elena se detuvo también y lo miró con una certeza absoluta. «Cuando crezca, se lo diremos. Y le diremos que fue el niño más deseado del mundo. Que su padre cruzó el mundo para llegar a casa temprano solo para verlo dormir. Que su madre luchó contra el silencio para traerlo aquí. El amor no se mide en ADN, Ricardo. Se mide en presencia. Y tú estarás presente». Ricardo asintió, sintiendo cómo esas palabras se grababan en su memoria como un mantra. Entraron en su habitación, pero esa noche no durmieron en lados opuestos de la cama. Se acercaron, buscando el calor el uno del otro, reconectando físicamente después de años de distancia emocional. Ricardo acostó su cabeza en la almohada y cerró los ojos, pero no vio oscuridad. Vio el rostro de Lucas, vio la sonrisa de Elena, vio un futuro que antes era impensable. El sueño llegó finalmente, no como un escape de la realidad, sino como un puente hacia el mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no tuvo miedo de despertar. Porque al despertar, sabría que la casa no estaría vacía. Sabría que habría un llanto que atender, una mano que sostener, una vida que construir. El millonario estéril había muerto en el umbral de esa habitación. El padre había nacido. Y mientras la casa se sumía en el silencio de la madrugada, el corazón de Ricardo latía al ritmo de un nuevo propósito, fuerte, constante y lleno de una esperanza que creyó perdida para siempre. La vida, en su forma más inesperada y milagrosa, había encontrado la manera de florecer en el invierno o por una ansiedad inmediata, un cálculo mental de las reuniones pendientes, las acciones que caerían en bolsa, los fuegos que tenía que apagar antes de incluso poner un pie en el suelo. Pero esa mañana, el silencio era diferente.
No había vacío. Había una presencia. Giró la cabeza ligeramente y vio a Elena durmiendo a su lado. Su respiración era profunda y tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, no había tensión en su rostro, ni surcos de preocupación en su frente. Parecía en paz. Ricardo levantó la mano con cuidado, sin hacer ruido, y tocó suavemente el cabello de ella. Era real. Todo lo que había ocurrido la noche anterior no había sido un sueño febril producto del agotamiento. Lucas existía. La habitación azul existía. Y él había cruzado el umbral. Se incorporó despacio, intentando no despertar a Elena, y se sentó al borde de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos, pero su interior estaba cálido. Sin embargo, la realidad exterior tenía sus propios mecanismos para reclamar atención. Sobre la mesita de noche, el teléfono móvil comenzó a vibrar. El sonido fue suave al principio, un zumbido persistente contra la madera, pero para Ricardo sonó como una alarma de incendio. Se quedó mirando la pantalla iluminada. Era Carlos, su asistente. Eran las 7 de la mañana. La reunión importante que había cancelado abruptamente la noche anterior, esa misma reunión que había sido la excusa perfecta para no volver a casa, estaba programada para las 8. Ricardo sintió como los viejos hábitos se contraían en su estómago, un reflejo condicionado de responsabilidad corporativa que le exigía contestar, explicar, justificarse. El dedo le tembló sobre la pantalla. Contestar significaba volver, aunque fuera verbalmente, al mundo de las cifras y las obligaciones. No contestar significaba afirmar su nueva prioridad. El teléfono dejó de vibrar, pero casi inmediatamente volvió a hacerlo. Ricardo tomó el dispositivo y deslizó el dedo para aceptar la llamada, pero no se lo llevó al oído. Lo puso en altavoz y lo dejó sobre la mesa, mirando a Elena que comenzaba a removerse entre las sábanas. Señor Ricardo, la voz de Carlos sonaba frenética, llena de estática y urgencia. Señor, hemos intentado localizarlo. Los inversores de Singapur están en la sala de conferencias. Dicen que es inaceptable que no esté presente. Amenazan con retirar la oferta. Señor, ¿dónde está? ¿Le ocurre algo? Ricardo miró a Elena, que ahora había abierto los ojos y lo observaba con una mezcla de sueño y preocupación. Ella entendió inmediatamente la situación por el tono de la voz que salía del teléfono. Se incorporó, cubriéndose con la sábana, y puso una mano sobre el brazo de Ricardo. No le dijo que contestara, ni que colgara. Solo estuvo allí, presente, anclándolo. Carlos, dijo Ricardo, y su voz sonó extrañamente calmada, sin el borde afilado de siempre. No voy a llegar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de incredulidad absoluta. ¿Cómo dice, señor?, preguntó Carlos, como si no hubiera entendido el idioma. Es la fusión del año. Si no firma hoy, su reputación, el consejo. Mi reputación puede esperar, interrumpió Ricardo, mirando fijamente a los ojos de Elena mientras hablaba, como si estuviera haciendo una declaración jurada ante ella. Hay algo más importante aquí. Algo que no puede esperar. Señor, la voz de Carlos tembló. Está enfermo, necesita que llame a un médico. Ricardo sintió una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvando sus labios. Sí, estaba enfermo. Enfermo de una vida que no era vida. Enfermo de priorizar lo urgente sobre lo importante. Pero era una enfermedad de la que estaba sanando en ese preciso momento. No necesito un médico, Carlos, dijo Ricardo, y su voz se endureció con una autoridad nueva, no basada en el miedo, sino en la certeza. Necesito que canceles la reunión. Diles que hubo una emergencia familiar. Una emergencia que cambia todo. Y no esperes que entre en la oficina esta semana. Esta semana, Carlos sonaba horrorizado. Señor, el mercado va a caer. Las acciones. Que caigan, respondió Ricardo, y fue liberador decirlo. Si mi imperio se cae porque no estoy allí una semana para firmar un papel, entonces no era un imperio sólido. Encargate tú, Carlos. Tienes mi poder notarial. Úsalo. Pero no me llames más a menos que sea vida o muerte. Colgó el teléfono antes de que Carlos pudiera responder. Dejó el dispositivo sobre la mesa y la pantalla se oscureció. El silencio volvió a la habitación, pero ahora era un silencio elegido, conquistado. Ricardo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se dejó caer hacia atrás en la cama, mirando al techo. ¿Estás seguro?, preguntó Elena suavemente, acariciando su brazo. Eso podría tener consecuencias. Las consecuencias de no haber venido anoche habrían sido peores, respondió Ricardo, girándose para mirarla.
Habría perdido algo que no se puede recuperar con dinero. He pasado años construyendo un legado de piedra y acero, Elena. Pero anoche entendí que el único legado que importa es el que respira. Elena sonrió, y esa sonrisa tenía un brillo de alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante una década. Se inclinó y besó la frente de Ricardo. Bienvenido a casa, realmente, susurró ella. En ese momento, un sonido llegó desde el pasillo. No era el viento, ni la casa crujiendo. Era un lanto. Un lanto agudo, demandante y vital. Lucas se había despertado. Ricardo se tensó, pero no por miedo. Fue una tensión de alerta, como la de un guardián que escucha un paso en la noche. Se incorporó de un salto, mucho más ágil de lo que se sentía la noche anterior. Voy yo, dijo, con una determinación que sorprendió a ambos. Ricardo, puedes dejar que la niñera, comenzó Elena, refiriéndose a la ayuda que habían contratado para la guarda provisional. No, cortó él, ya buscando sus pantalones. Quiero ir yo. Es mi turno. Salió de la habitación y caminó por el pasillo. La casa estaba iluminada por la luz matutina, y ya no parecía un museo frío. Las sombras se habían retirado. Al llegar a la puerta del cuarto azul, se detuvo un segundo. El lanto continuaba, insistent. Ricardo puso la mano en el pomo y respiró hondo. Sintió una oleada de nerviosismo. ¿Y si no sabía qué hacer? ¿Y si no podía calmarlo? Pero recordó las palabras de Elena: nadie sabe lo que hace al principio. Entró en la habitación. Lucas estaba de pie en la cuna, con las mejillas rojas por el esfuerzo del llanto, los puños cerrados agitándose en el aire. Al ver la figura de Ricardo aparecer en el umbral, el bebé se detuvo un instante, como si lo reconociera. Ricardo se acercó y lo levantó con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho. El cuerpo del niño era pequeño, frágil, pero increíblemente cálido. El llanto cesó casi de inmediato, reemplazado por un suspiro húmedo contra su camisa de dormir. Ricardo comenzó a mecerse suavemente, caminando por la habitación. No había música, solo el sonido de sus pasos y la respiración del niño. Hola, Lucas, dijo Ricardo, su voz grave sonando suave en el cuarto. Soy yo. Papá. Sé que es temprano. Sé que tienes hambre. Ya vamos. Caminó hacia la silla mecedora y se sentó, acomodando al bebé en el hueco de su brazo. Lo miró a los ojos. Eran oscuros, curiosos, llenos de una vida que apenas comenzaba. Ricardo sintió una conexión eléctrica, un hilo invisible que se ataba entre su corazón y el de ese niño. Pensó en la reunión que acababa de cancelar. Pensó en los millones que podría haber ganado o perdido esa mañana. Y luego miró a Lucas, que bostezaba y agarraba el dedo de Ricardo con su mano pequeña. No hay nada más importante que esto, murmuró Ricardo para sí mismo. La puerta se abrió suavemente y Elena entró con un biberón preparado. Se detuvo en el umbral, observando la escena. Ricardo, el hombre que nunca tenía tiempo, el hombre que medía su vida en minutos facturables, estaba allí, sentado en una mecedora, con el pecho de la camisa arrugado, completamente dedicado a alimentar a un niño que no llevaba su sangre pero que llevaba su nombre. Pareces natural, dijo Elena, acercándose y entregándole el biberón. Me siento aterrizado, respondió Ricardo, mientras Lucas comenzaba a succionar con avidez. Anoche pensé que mi vida se había terminado cuando casi me desmayo en esa puerta. Pero creo que fue cuando realmente comenzó. Elena se sentó en el brazo de la silla, apoyando la cabeza en el hombro de Ricardo. La intuición que tuviste en la oficina, dijo ella, recordando lo que él le había contado entre sueños. Esa noche. ¿Crees que fue casualidad que volvieras justo ayer? Ricardo negó con la cabeza, mirando los ojos de Lucas que se cerraban lentamente mientras comía. No creo en casualidades, Elena. Creo en necesidades. Mi alma necesitaba esto más que mi cuerpo necesitaba aire. Si no hubiera vuelto ayer. Ricardo no pudo terminar la frase. La idea de haberse perdido ese momento, de haber dejado a Elena sola con el secreto una noche más, era insoportable. Pero volviste, dijo Elena, besando su mejilla. Y ahora estamos aquí. El teléfono de Ricardo, que había dejado en el bolsillo del pantalón sobre una mesa cercana, vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Ricardo ni siquiera se movió para mirarlo. No hizo ademán de alcanzarlo. Dejó que vibrara hasta que se detuvo. El mensaje podía esperar. El mundo podía esperar. Lucas terminó el biberón y soltó un pequeño eructo, haciendo que ambos adultos sonrieran. Ricardo lo acomodó contra su hombro y le dio suaves palmadas en la espalda. ¿Sabes qué?,
dijo Ricardo, mirando hacia la ventana donde el sol ya iluminaba los árboles del jardín. Voy a vender la empresa. Elena se incorporó, sorprendida. ¿Qué, Ricardo? Es tu vida. Es lo que has construido durante 30 años. Era lo que había construido, corrigió él. Ahora estoy construyendo esto. No puedo dirigir un imperio global y ser el padre que Lucas necesita. No quiero ser un padre ausente como el mío. Quiero estar en los primeros pasos, en las primeras palabras. El dinero que tenemos es suficiente para 10 vidas. No necesito más. Necesito tiempo. Elena lo miró con una admiración renovada, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estás seguro de esto? No es una decisión que se tome en un minuto. La tomé anoche, cuando casi me caigo, respondió Ricardo. Solo necesitaba la luz del día para confirmarlo. Contrataré a un equipo de gestión. Yo seré solo el presidente del consejo, sin operaciones diarias. Mi oficina estará aquí, en la casa, en el estudio pequeño. Y si tengo que salir corriendo porque tiene fiebre, saldré corriendo. Lucas se durmió completamente sobre su hombro, pesado y confiado. Ricardo se puso de pie con él en brazos y caminó hacia la cuna. Lo depositó con una delicadeza extrema, cubriéndolo con la manta hasta el pecho. Se quedó mirándolo un momento más, asegurándose de que respiraba bien. Vamos a desayunar, dijo Ricardo, tomando la mano de Elena. Juntos. Sin teléfonos. Sin noticias. Salieron de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. El pasillo estaba bañado en luz solar. Ricardo caminaba con una postura diferente, menos rígida, más humana. Al bajar las escaleras, la mansión ya no resonaba con el eco de la soledad. Resonaba con la promesa de vida. La cocina, usualmente un lugar frío donde los chefs preparaban comidas que nadie compartía, se llenó del aroma del café y el pan tostado mientras ellos mismos preparaban el desayuno, torpemente pero juntos. Mientras comían, Ricardo miró a Elena a través de la mesa. Tengo miedo, confesó, rompiendo el silencio agradable. Miedo de equivocarme. Miedo de no saber hacerlo bien. Todos tenemos miedo, respondió Elena, alcanzando su mano sobre la mesa. Pero el miedo no es una señal para detenerse. Es una señal de que importa. Si no te importara, no tendrías miedo. Ricardo apretó su mano. Anoche casi me desmayo porque mi mundo se rompió, dijo él. Pero ahora veo que no se rompió. Solo se abrió. Se abrió para dejar entrar la luz. El teléfono en el bolsillo de Ricardo volvió a vibrar. Esta vez, Ricardo lo sacó, miró la pantalla. Era un correo del Consejo de Administración. Lo leyó rápidamente. Le pedían explicaciones, amenazaban con una junta extraordinaria. Ricardo sonrió, una sonrisa tranquila, sin arrogancia. Que se reúnan, dijo Ricardo, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Cuando esté listo, hablaré con ellos. Hoy no. Elena sonrió también. Hoy es día de familia. Sí, asintió Ricardo, mirando hacia las escaleras, hacia donde dormía su hijo. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. The Stepping Back, tenía que ejecutarlo. Tenía que cerrar los cabos sueltos de su vida anterior para asegurarse de que no hubiera grietas por donde la vieja ansiedad pudiera colarse y amenazar la frágil felicidad que acababa de nacer en la planta alta. Elena lo observó mientras se abrochaba los puños de la camisa, una acción que antes era automática y ahora se sentía como ponerse una armadura para una batalla diferente. ¿Tienes que ir?, preguntó ella, con una voz que intentaba sonar firme pero que delataba una sombra de preocupación. Se levantó y caminó hacia él, alisando la solapa de su saco. Podemos llamar al abogado para que venga aquí. No necesitas volver a esa oficina hoy. Ricardo la miró a los ojos y vio el miedo. No era miedo de que él se fuera, era miedo de que la oficina lo reclamara, de que las paredes de cristal volvieran a absorberlo como habían hecho durante años. Él se inclinó y la besó en la frente, un gesto lento y deliberado. Tengo que ir, Elena, dijo él, con suavidad pero con determinación. No para trabajar. Voy para cerrar la puerta. Necesito ver ese lugar con mis nuevos ojos. Necesito decirles adiós cara a cara para que entiendan que no es una negociación. Y necesito recoger los documentos personales. No quiero que nada de ese mundo entre aquí. Elena asintió lentamente, aunque sus manos se aferraron un segundo más a los brazos de él. Ten cuidado, murmuró ella. Y no tardes. Lucas despertará pronto y querrá verte. Estaré de vuelta antes de que abra los ojos, prometió Ricardo. Salió de la casa y el aire fresco de la mañana le